Muy bien, vamos a comenzar entonces esta quinta sesión del Centro Teológico sobre la Biblia. Como saben, llevamos 4 sesiones hablando principalmente del contenido de la Biblia. Y en esta última sesión de este ciclo de conferencias para recordar aspectos del estudio de la Biblia, para actualizar, quizá para algunos para iniciarse algunos aspectos del conocimiento de la Biblia. En esta última sesión vamos no tanto al contenido de la Biblia, sino a cómo leer, con qué actitud leer la Biblia desde un punto de vista cristiano, es decir, desde un punto de vista creyente. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros que la Biblia es palabra de Dios y cómo vivir esto con una actitud creyente? Es decir, cómo leer la Biblia. Y para esto hoy nos va a ayudar Fernando Toribio, al que supongo que conocen. Es sacerdote de nuestra diócesis, por supuesto, es párroco de Monfarracinos y es licenciado en Filosofía y en Teología por la Universidad de Navarra. Y además de la capacitación intelectual para ello, tiene una gran experiencia en tareas formativas y en tareas pastorales, que, como saben, ha tenido muchas y variadas responsabilidades en nuestra diócesis. Desde esta formación y desde la reflexión, desde su reflexión y desde su experiencia nos ayuda esta tarde a acercarnos de forma creyente a la Biblia. Muchas gracias por el tiempo dedicado, por la disponibilidad, por ayudarnos esta tarde. Y escuchamos. A ti, Emilio. Pues gracias a ti, Emilio, por ofrecerme esta oportunidad. Y bueno, como me conocéis, no voy a decir más que voy a hacer lo que pueda. Os diré lo que se me ocurre y, como suelo decir, si os sirve lo cogéis, y si no, hemos pasado un rato juntos, nos hemos entretenido y se puede ir luego a merendar juntos y tan felices, ¿vale? Bueno, comenzamos. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es un conjunto de libros. A él se puede acceder desde muchas perspectivas. Se puede acceder, a ver que me vaya yo situando con esto, se puede acceder desde una perspectiva histórica. Es decir, la palabra de Dios nos aporta datos históricos. Y por tanto es una fuente más para conocer y contrastar junto con otras fuentes nuestro pasado. Cuando se lee desde esa perspectiva hay que contrastar con otras fuentes históricas de épocas similares. Se puede acceder a la palabra de Dios desde una perspectiva literaria, porque encontramos en ella libros de diferentes géneros. Encontramos narraciones, encontramos poesías, encontramos cartas, encontramos leyes. Otra perspectiva es la literaria. Este libro, ¿de qué estamos hablando? Es una carta. Apóstol San Pablo a los romanos, a los filipenses, a los gálatas. ¿Este libro qué es? Es una poesía. El libro de Job. ¿Este libro qué es? Un libro histórico, Macabeos. No es lo mismo, no se lee igual. ¿Este libro qué es? Leyes, Deuteronomio, ¿no? Por ejemplo. Se puede estudiar, se puede acceder a ella desde una perspectiva de religiones comparadas. Desde los libros sagrados, el estudio de la Biblia se puede comparar con el Corán, se puede comparar con la Torá, se puede comparar con otras tradiciones religiosas para encontrar contrastes, para ver qué es lo que aporta cada fuente, para ver lo específico de la palabra de Dios. Y se puede estudiar como objeto de estudio en sí mismo. Y entonces estudiamos cómo ha sido construida, en qué épocas se ha ido escribiendo, qué autores la han ido escribiendo. Bueno, todo eso nos ayuda.
Todo eso nos sirve para acercarnos al texto y para comprendernos mejor. El marco histórico en que fue escrito un libro, o el género literario, o el contexto y el estilo, nos acerca a entender la palabra, pero no son más que apoyos. Nuestra lectura de la palabra de Dios es fundamentalmente una lectura creyente. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé. No sé si al final de la charla sabremos concretarlo un poco más, pero cuando estaba pensando en esto me encontré con este texto de San Pablo que me pareció que resumía bastante bien, o que describía bastante bien lo que de alguna manera me gustaría decir. Dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses: no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Voy a desmenuzar, es decir, voy a volverlo a leer comentando. ¡Qué alegría!, dice San Pablo. Habéis sabido situaros ante la palabra de Dios. Y lo explica. La palabra de Dios es una palabra dada. No procede de nosotros mismos. Es un regalo que recibimos. Es una palabra que se nos ofrece. No la generamos nosotros. Paso siguiente. Es una palabra en libertad, porque dice San Pablo, la habéis acogido. Eso quiere decir que podemos acogerla o rechazarla. Somos libres para acogerla o rechazarla. Él se alegra de que los de Tesalónica precisamente la han acogido. Nuestra libertad es soberana cuando nos situamos frente a la palabra de Dios. Una lectura creyente lleva consigo también el ejercicio de la libertad, porque libremente queremos plantearnos cómo situarnos ante ella. Tercero, la palabra procede de Dios. Lectura creyente es que son 2 y 2. ¿Qué quiere decir que nos ponemos como creyentes delante de la palabra de Dios? Que la recibimos como dada por parte de Dios. Él es el origen de esa palabra. Y eso condiciona nuestra acogida. Eso no disminuye la libertad, la podemos seguir aceptando o rechazando. Pero es importante que seamos conscientes de con quién estamos hablando cuando nos situamos frente a la palabra de Dios. Sigue diciéndonos Pablo: cuando se acoge así como creyentes, es una palabra operante. Nosotros últimamente utilizamos más esta expresión, es una palabra performativa, que quiere decir que tiene fuerza en sí misma. Es una palabra que cambia las cosas. Es una palabra que cambia la vida. Es una palabra, como dice la Escritura en otro sitio, viva y eficaz, que no vuelve al cielo igual que ha venido, sin haber dado fruto en aquellos que la reciben. Esto es importante que seamos conscientes de ello, porque si somos conscientes nos abrimos a que esto suceda. Una lectura creyente, en el fondo, abre el corazón a que esto pueda pasar, que sea operante dentro de nosotros. Sigue diciéndonos Pablo en la misma cita, es una palabra también que permanece. No es una palabra de un solo uso. No es una palabra que impacta y ya está, sino que es más bien como una semilla que va creciendo. Es un desarrollo que va cogiendo nuestro corazón, cogiendo nuestra vida, un fermento que va transformándonos. Su virtualidad operativa es permanente. Tiene eficacia a lo largo de toda la vida. Eso quiere decir que es válida para toda circunstancia y para todo lugar. No se agota, pues eso, ¿no? Ya está. Yo tenía 15 años, la leí, me hizo mucho bien, se acabó. No es así, no funciona así. Porque es válida para cualquier momento y circunstancia de la vida. Bueno, he vuelto a leer la cita de San Pablo, ¿no? Un poquito más desmenuzada, pero todo eso está dicho en esa cita de Pablo. Una lectura creyente implica, por tanto, que sabemos que lo que está escrito es de Dios
Es claro que al decir esto no estamos queriendo decir que Dios se ha puesto manos a la obra con tinta y con papel. Estamos hablando, siempre que hablamos de la palabra de Dios, hablamos de una doble autoría. Por un lado está Dios, que guía la obra, por otro lado está el agiógrafo. Llamemos al geógrafo al escritor sagrado, el que la plasma, ¿no? Agiógrafos son Isaías, Juan, Pablo, todos los que han escrito una palabra de Dios. Si nos sirve el ejemplo para entender lo que se quiere decir. En la construcción de un edificio están los planos que realiza un arquitecto. Está la realización material de la obra, que es hecha por un conjunto de artesanos. Podemos decir a la vez que el edificio lo ha construido un arquitecto, decimos, este edificio es de Guggenheim, y lo es, pero seguro que Guggenheim no ha puesto ni un solo ladrillo. Y también puede decir alguien de allí, este edificio lo hizo mi padre. ¿Por qué? Porque estuvo poniendo los ladrillos. Es la doble autoría. Dios es el autor porque es el arquitecto de toda la obra. Es el que la ha diseñado y es el que la ha ido complementando poco a poco, progresivamente. Por eso la palabra de Dios hay que entenderla de forma complementaria. Y es el que ha velado porque se transmita todo lo que se quiere transmitir. Por eso, la estructura de fondo de toda la palabra de Dios tiene a Dios como autor principal. Pero necesita una realización material. Y esa la ha ido haciendo el agiógrafo. Y el agiógrafo es autor porque de él depende si la obra es en prosa o en verso, si es en arameo, en hebreo o en griego. Pues difícilmente le podríamos pedir a Isaías que escribiera en griego, ¿no? No sabía. Cada autor escribe como sabe. Por eso la obra puede tener más o menos calidad literaria. En Isaías podemos encontrar textos de una alta calidad literaria y hay otros, por eso sabemos que probablemente en Isaías hay más de una mano escribiendo, que no tienen la misma calidad literaria. Y también de él depende el que sea una obra histórica, panegírica, sapiencial. El autor del libro pues, de la sabiduría o de los proverbios, ¿qué hace? Recopilar la sabiduría popular. Bien, es una decisión suya. El autor del libro de los Macabeos, ¿qué hace? Una crónica histórica de lo que ha pasado en su tiempo. Todas estas cosas, realización material, dependen de los diferentes autores. Pero me gustaría comentar también otro tema, con el mismo ejemplo, que es que los materiales también influyen. Yo estoy ahora en Monferracinos, Tierra del Pan. ¿Cómo que están hechas las casas? Con adobe. Si estuviera en Sanabria, ¿de qué estarían hechas las casas? De piedra, claro. El autor material escribe con lo que está a su alcance. Esto es importante. Utiliza los conceptos, las imágenes que tiene en su entorno. No se le puede pedir, escribe con las categorías de su tiempo. No se le puede pedir a un autor del siglo V a.C. que tenga la comprensión propia del siglo XXI. Por tanto, el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros para comprender bien lo que quiso decir, lo que Dios nos quiso decir con eso que está escrito. Porque lo importante es esto, no es tanto qué es lo que Jeremías escribió, sino qué nos quiso decir Dios con la escritura de Jeremías. Porque eso sí que es válido para siempre y para todos. Pero sabemos que eso está escrito con unos materiales, con unas imágenes. Bueno, un ejemplo que todos nos sonará. En aquel día el Señor levantará el velo que cubre y aparecerá un festín de manjares suculentos. Esto se lee en muchos funerales. Está hablando del cielo. ¿Qué imagen utiliza? La propia de aquel tiempo. ¿Qué es lo que en aquel tiempo más se puede desear? Un festín de manjares suculentos. Pues en aquel día esto será un festín de manjares suculentos. Si nosotros escribiéramos con nuestras categorías de hoy, diríamos otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos manjares suculentos todos los días en la mesa, ¿no?
pondríamos otras imágenes. Pero el autor escribe con los materiales que tiene a mano. ¿Cómo se realiza la compaginación? ¿Cómo se compaginan los dos autores? ¿Tienen reuniones de trabajo? Pues no. Hay una cosa que llamamos, si esto pasa para adelante. No pasa, ¿verdad? Quita la ventana. Ha habido una... Claro, es que aquí no me aparece la ventana emergente. Vale, gracias. Ahora sí. Técnicamente, en teología llamamos inspiración al hecho, a la realidad, al camino, al medio por el que Dios acompaña la creación de cualquiera de las obras, de los libros de la palabra de Dios. Por eso decimos que la palabra de Dios es una palabra inspirada. Inspiración es un concepto técnico, fundamental. Por la inspiración, los libros podemos decir que son obra de Dios. La inspiración es una acción del Espíritu Santo. La inspiración es el instrumento por el que el autor principal, que es Dios, guía la mano del agiógrafo, guía la obra del agiógrafo, respetando la libertad del agiógrafo. Vuelvo a insistir, esto es como siempre es la relación entre Dios y nosotros, es una relación en libertad. Dios inspira y nosotros decidimos. Siempre es así. Y decidimos lo que queremos. A veces decimos que sí, a veces decimos que no. Pero bueno, en una obra inspirada, pues lo mismo. Dios, el Espíritu Santo inspira y el autor y el autor material, pues va dejándose llevar por la inspiración. Por eso podemos decir que Dios, en el conjunto de la palabra, asegura que se escriba todo lo que necesitamos saber y solo lo que Dios quiere que se escriba, lo que necesitamos saber. La inspiración diseña cada libro y la relación que hay entre todos ellos y la continuidad y complementariedad que hay entre unos y otros. La revelación es progresiva. La inspiración del Espíritu Santo se va desvelando progresivamente en el proyecto de Dios. No viene de golpe. Y es una relación que va actualizando cómo Dios camina con los hombres, cómo Dios camina con nosotros. Toda va orientada a la plenitud, al momento de plenitud, que es Cristo. Toda la Escritura está diseñada así. Desde el principio un caos, informe. Desde ese momento todo va caminando hacia la revelación plena, que es Cristo. En la plenitud de los tiempos, Dios nos lo dijo todo con su palabra, que se hizo carne. Es una revelación orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Yo le he dicho esa palabra, ¿no? Que se complementa. Complementa una palabra con otra. Y Cristo es la clave de interpretación. No al revés. No al revés. En Cristo se desvela plenamente todo lo que estaba en el Antiguo Testamento y todo lo del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor a Cristo. Por eso los domingos, en las lecturas, la primera lectura es una lectura tomada de la historia del pueblo de Dios, de Israel, que ilumina y se plenifica en el Evangelio. La segunda lectura es una lectura continuada de las cartas, va por otro lado, ¿no? Pero la primera lectura y el Evangelio siempre, fuera de los tiempos fuertes que están más unificados, en todo lo que es el tiempo ordinario, hay una lectura continuada del Evangelio y según sea el texto del Evangelio, se coge un texto de la historia del pueblo de Dios que ha sido planificada en ese hecho, en esa acción de Cristo y que a la vez nos da pistas para entender más exactamente lo que ese texto del Evangelio nos quiere decir. Esto también es importante. No se puede absolutizar ninguna parte de la palabra frente a otra. A mí esto me quedó muy claro cuando tenía 15 años.
porque en clase tenía un compañero que, bueno, sabía de Biblia, porque era el hijo del pastor protestante de aquel entonces. Entonces, un día hablando, me dice: ¿tú sabes que la Biblia dice que no hay Dios? Y yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Como no sabía qué responderle, porque yo no tenía mucho conocimiento entonces de la Biblia, fui al profesor de religión y le pregunté: oye, me dice que la Biblia dice que no hay Dios. Y me dice el profesor: claro, la Biblia dice el necio, no hay Dios. Desde entonces me quedó clarísimo que no se pueden absolutizar frases o expresiones de la palabra de Dios, porque sacadas de contexto o fuera de lo que es el camino de la revelación, simplemente estamos manipulando. Y podemos llegar a decir lo contrario de lo que la misma palabra de Dios quiere decir, ¿no? Hay una, por ejemplo, no me acuerdo de ella textualmente, que dice, creo que es en el libro de los Proverbios, que no uso nunca por prudencia, ¿no? Ya se sabe, la digo a mi manera, no es exactamente, que estudiar mucho quema la cabeza, quema el cerebro. Pues esto yo con estudiantes nunca lo he usado, por ejemplo, para que no haya peligro de absolutización. Aislar una frase para sacarla fuera del contexto inspirado es manipularla, y muchas veces las manipulaciones son interesadas para nuestros propios fines. La palabra es una palabra viva y eficaz. El espíritu está en la construcción de la palabra, pero el espíritu está también en la vida de la iglesia. El alma de la vida de la iglesia es el espíritu. La iglesia sin espíritu no sería más que una sociedad, y a estas alturas estaría ya más muerta que viva. Por muchas razones, sin el espíritu la iglesia no existiría. Solo se puede comprender la iglesia desde el espíritu. Pero el espíritu está también en el corazón de todos los creyentes, porque el espíritu es Dios en nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y ese mismo espíritu es el que habita en la palabra. Esto es lo que permite una lectura creyente, porque el mismo espíritu que la ha escrito es el que habla al corazón, el que desde dentro habla con nosotros. Por eso podemos decir que la lectura de la palabra de Dios suscita en la vida de la iglesia y en la vida del creyente lo que Dios quiere suscitar en cada momento. Yo a veces pongo este ejemplo porque a mí me pasa, y supongo que a vosotros os ha pasado más de una vez. Leo un texto del Evangelio, domingo proclamo el Evangelio, y de repente hay una frase que parece que se ilumina, que resuena de forma especial. No es que no la haya leído muchas veces, no es que no sepa lo que está diciendo, lo sé, pero ese día esa frase suena de forma especial. Cuando eso pasa, es como que alguien te está diciendo: atento, hoy esto es lo que te quiero decir a ti. Y yo sé que esto pasa habitualmente. ¿Por qué? Porque hay veces que has terminado la misa, por decir, o has terminado la charla, o has terminado tal, y se te acerca alguien y dice: oye, qué bonito eso que has dicho de tal, tal y tal. Y yo me quedo pensando: y yo he dicho eso, es que ni me acuerdo, ¿no? Pero el espíritu que está dentro del corazón de cada uno lo ha utilizado para tocar el corazón del hombre. La lectura creyente suscita emociones interiores. A veces nos consuela, no sabemos qué nos pasa, pero escuchamos una palabra, un texto, y nos sentimos consolados. Otras veces da fortaleza, otras veces da ánimo, otras veces nos da una pista para seguir el camino. Alguna vez también es una llamada de atención. También la palabra de Dios sirve para corregir. Quiero decir, que Dios nos corrige con ella. No quiero decir que nosotros la utilicemos para... que podemos, pero vamos, no. Yo me refiero a que Dios también nos llama la atención y nos corrige con ella. Porque el Espíritu que ha escrito la palabra, que habla en nosotros y que guía la vida de la Iglesia es uno, es el mismo. Por esa razón también
la lectura creyente se ha de hacer con el mismo espíritu con el que ha sido escrita. No hay inspiraciones personales que contradigan la lectura del pueblo de Dios. Cuando uno tiene una inspiración clarísima que dice lo contrario de lo que el pueblo de Dios siente, cuidado, párate, léelo otra vez, date un poco más de tiempo. Porque el espíritu se complementa, sí, por eso suscita cosas diversas en diversas personas, pero siempre se complementa, siempre camina, siempre crece, no se contradice. Eso es distinto. Eso es distinto. Y por eso nosotros, los católicos, no creemos en la lectura exclusivamente personal de la Biblia, porque creemos que el Espíritu actúa dentro del pueblo de Dios, guiando a la Iglesia, y a nosotros como miembros del pueblo de Dios, como miembros de la Iglesia. El Espíritu es una fuente viva y permanente. La Sagrada Escritura es una fuente viva, alienta, guía, fortalece. Creo que me estoy repitiendo. Lo que estaba queriendo decir con esto es que siempre hay novedad. Mira, tenemos un peligro cuando leemos la palabra de Dios, que es, empieza lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un padre que tenía 2 hijos. ¿Qué habéis pensado todos? El hijo pródigo. Y muchas veces, cuando ya decimos, ya, eso es lo que tú dices, ya, el hijo pródigo, clic, desconectamos. Y ahí cerramos la puerta a que Dios nos pueda decir algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya nos lo sabemos. Y es que la palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios no funciona enseñándonos cada día una cosa nueva, no se inventa. La parábola del hijo pródigo, a lo mejor, si habéis leído el libro este de Noé, ¿no? Sí. El retorno del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo, ahí veis 3 perspectivas complementarias perfectamente válidas para la parábola, ¿no? La perspectiva del padre, la perspectiva del hijo y la del hijo mayor, efectivamente. Y hay momentos en nuestra vida que escuchamos la parábola del hijo pródigo y nos sentimos identificados con el padre. ¿Por qué? Porque este hijo mío, mira que no lo habré dicho veces pero otros nos sentimos identificados con el hijo pródigo. Y es que llevo unos años más distraído, más despistado. O con el hijo mayor. Pero ¿y este qué se piensa? Llevo aquí trabajando toda la vida en la parroquia y ahora llega este y va aquí a veces, según estemos, el mismo texto puede decir diferentes cosas, pero cuando es el Espíritu Santo el que habla, esto es mucho más rico todavía. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando nos acercamos a la palabra de Dios? Que estamos de una determinada manera, que hemos vivido durante esas semanas, si es que vamos todos los domingos, por ejemplo, a misa, hemos vivido lo que hayamos vivido. Y entonces la misma palabra nos está hablando a nosotros en ese momento, en ese lugar, con esos sentimientos, con esas preocupaciones o con esas ilusiones. Por eso siempre hay en la palabra de Dios novedad, y por eso podemos decir también que da luz para cualquier tiempo y lugar. Importante esto, no nos retrotrae siempre a formas y esquemas ya superados, sino que suscita en cada momento aquello que necesitamos. ¿Por qué subrayo esto? Porque a veces estamos viviendo en unos tiempos en los que necesitamos encontrar caminos nuevos. Creo que llevo diciéndolo desde hace 25 años cada vez que hablo. Estamos en un tiempo que necesitamos encontrar caminos nuevos. Y a veces la tentación es decir, hay que hacer lo que hicieron nuestros abuelos porque eso es lo que funcionó. Por lo menos entre los curas esa tentación se da, me parece. Hay que hacer lo que siempre se hizo. A ver, esta expresión es una expresión muy general, no la decimos solo los curas. Esto siempre fue así, esto siempre se hizo así.
vale, y puede que funcione, o no. El Espíritu Santo no se ata a formas y a esquemas. Fuera de los 7 sacramentos, yo creo que todo lo demás no se ata, sino que suscita en cada momento lo que necesitamos. Por esa razón, decimos de la palabra de Dios que es una palabra normativa. Dios guía a su iglesia. Y esto no es opcional. La iglesia no puede caminar nunca contra la palabra de Dios. Nunca. Cuando la iglesia tenga que buscar un camino, tendrá que preguntar y buscar y escuchar y esperar respuesta desde la palabra de Dios. No solo, también la tradición, pero es así, es la que guía y la que normativiza, la que nos ayuda a encontrar los caminos que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué esto es así? Hay algún texto en la palabra de Dios que dice que Dios ha escrito en nuestros corazones, la ley está escrita en nuestros corazones. No la tienes muy lejos, no la tienes que buscar muy alto, no la tienes que buscar muy profundo, la tienes escrita dentro de ti, dentro de tu corazón. Pero que esté escrita dentro del corazón no quiere decir que la leamos con facilidad. Porque a veces estamos tan obcecados que nos empeñamos en lo que nosotros queremos leer, en lo que nosotros queremos sentir, en lo que queremos que sea. Es que esto tiene que ser así. Por eso necesitamos un contraste externo que nos recuerde lo que ya tenemos escrito en el corazón. Por eso Dios nos ofrece una referencia objetiva en la palabra de Dios para ayudarnos a descubrir lo que ya está escrito en nuestro corazón. No solo es la palabra de Dios, es la palabra y la tradición, no las tradiciones. Lo que entendemos todos, la diferencia entre tradición con mayúscula, que es aquello que Dios nos ha ido transmitiendo de generación en generación, procedente de Dios, y las tradiciones, que son las costumbres con las que nosotros concretamos en cada tiempo las formas de relacionarnos con Dios, que son buenas para cada tiempo, pero no se pueden absolutizar. Hay tradiciones buenas del siglo XVI o del siglo XIX que en el siglo XXI no funcionan, no sirven, no valen. Tradiciones. Pero la tradición, sí. Bueno, pues esas dos, ¿no? La palabra de Dios y la tradición son el marco por el que Dios actúa en nuestra historia. Porque al final, la lectura creyente de la palabra de Dios es la puerta que le abrimos a Dios para que actúe. Son un instrumento de discernimiento. ¿Por dónde tirar? Hay que discernir. Y discernir lleva consigo pues, un proceso, un tiempo, es toda una manera de ser y de situarse. La palabra y la tradición son instrumentos de discernimiento desde los que nos abrimos a escuchar lo que Dios nos dice y nos sugiere. Son cauces de la revelación y también de su actualización permanente. La revelación está ya cerrada, sí, con la muerte del último apóstol. Y ya está. Ahí está el baúl, y en el baúl está todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya lo sabemos todo? Pues no. No lo sabemos todo, porque esa revelación, como dice Jesús en algún momento, no, de ese arcón se va sacando según vayamos necesitando. Pero no todo está sacado. Todo está dado, pero no todo está explicitado. La revelación se va actualizando, se va profundizando, porque hay un diálogo con el presente. La palabra de Dios establece un diálogo fecundo con la vida, con la historia en su desarrollo, con la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Pongo un ejemplo ahora para entenderlo. Lo que estoy queriendo decir. El espíritu no está agotado. Es capaz de fecundar todas las culturas. Cuando
El cristianismo entró en el mundo romano, bueno, primero en el mundo judío, cuando Jesús entra en el mundo judío y los apóstoles en el mundo judío establecen una relación determinada y fecundan esa relación, y de ahí nace el cristianismo. Cuando llega al mundo romano, también es una cultura fecundada por el cristianismo. 300 años, 400 años, pero se fue fecundando. Cuando llegan las invasiones, cuando salta en pedazos el mundo clásico y quedan los reinos visigodos, ostrogodos, francos, el diálogo que se establece sigue siendo un diálogo fecundante. Porque la palabra de Dios potencia y enriquece todo lo que hay de bueno en cada cultura. Ninguna cultura es perfecta, ninguna. Enriquece y potencia todo lo que es perfecto y matiza y corrige, sin uniformar. Esto hoy es muy importante, el Papa Francisco lo está recordando mucho. No hay una cultura cristiana, como dicen en algunos ámbitos, se dice, ¿no? Es que vosotros los occidentales... Bueno, los occidentales tenemos una base cristiana, sin duda. ¿El cristianismo es un producto occidental? No. El cristianismo es universal. Lo que quiere decir que tiene su expresión propia en Occidente, su expresión propia en Oriente, en África, en cualquier otro lugar, porque el espíritu no uniforma, sino que potencia, siempre en complementariedad, siempre enriqueciéndonos. Pero justamente propio del espíritu es la riqueza pluriforme de los diferentes carismas. El espíritu es el que genera también la diversidad en la unidad. Estoy un poco así, medio roto, porque tenía escrito esto de una manera, hice el PowerPoint de otra, estoy siguiendo el PowerPoint, que no es lo que tenía escrito, pero bueno, vais siguiendo más o menos, ¿no? Sí. Vale. Vamos a... Sigo en la misma línea. Cuando el espíritu actúa en nuestra historia, reconoce las huellas de Dios en cada situación, en cada cultura, y aporta elementos con los que la encarnación ha enriquecido la historia. Esto es muy importante. No empezamos de cero. A pesar de lo que crean muchos en el día de hoy, que parece que hasta que no he llegado yo, aquí no se ha hecho nada. Pues no. Me recuerda al chiste aquel de Mafalda. Pasa unos ancianos, ven a unos jóvenes y dicen: esto es el acabose. Y dice Mafalda: no, esto es el continuose del empezóse de ustedes, ¿no? Pues es así, ¿no? Por eso es importante, el espíritu lo aporta, ¿no? No anclarse en el pasado, no, pero sí reconocer lo que ya en el pasado nos ha ido enriqueciendo y lo que sigue siendo válido como raíz desde la que crecer, y al mismo tiempo corrige y sana lo que no es bueno, ni verdadero, ni bello, iluminando así caminos nuevos para los tiempos nuevos. Yo creo que el ejemplo, no sé si lo he puesto aquí. Es que estoy con un ejemplo, buscando un ejemplo. Sí, está el ejemplo aquí, pues ya está. No voy a saltar el... Y esto que os estoy comentando sucede en dos niveles. Sucede en la vida del creyente y sucede en la historia. En la vida del creyente. Dios nos habla a cada uno de nosotros en diferentes situaciones vitales. Lo que os decía antes, ¿no? Hoy me encuentro muy bien, llevo una temporada buenísima, o tenemos épocas en la vida, ¿verdad?, en la que los niños, el trabajo, los padres enfermos, todo a la vez, problemas, no puedo más. Bueno, pues en todas las situaciones de la vida, en esos diferentes momentos, la palabra nos permite establecer un diálogo con el otro. Un diálogo que se realiza en el marco de la comunidad. Vuelvo a repetir aquello de que de forma aislada o individual, cuidado, porque
nos engañamos con una facilidad pasmosa. Bueno, yo por lo menos me engaño a mí mismo con una facilidad pasmosa. Entonces, en el marco de la vida de la comunidad. Y establece un diálogo con el otro que actúa casi sin notarse. ¿De cuál es la manera de actuar de Dios? Todos hemos tenido relaciones importantes en la vida. Cuando conocemos a esa persona, nos impacta más o menos. Pero el paso del tiempo y las cosas que vamos viviendo juntos, en su conjunto, nos van cambiando. Dos que comparten el colchón, ¿no? Se hacen de la misma condición. Es decir, compartir la vida durante mucho tiempo va haciendo de dos personas que eran más diferentes o muy diferentes, más parecidas. Porque nos va cambiando, nos va transformando. La relación con Dios es una relación. No es un blanco y negro. Antes era así, pero quita, rompo y lo hago nuevo. No, normalmente no. Normalmente lo que hace es establecer una relación. Y en esa relación nos acompaña. Y cuanto más abramos espacio a ese acompañamiento, a esa relación, en la que no solo actúa Él, también actuamos nosotros. Le contamos lo que nos pasa, nos reímos, lloramos, le preguntamos, pues lo que es una relación. Eso va poco a poco transformando la vida del creyente. Pero también sucede en la historia. Porque también en la historia nos encontramos con situaciones nuevas, permanentemente, con problemas nuevos. Ahora resulta que el aborto es un derecho, ¿no? Declaración de ayer de la Unión Europea. Bueno, pues es una situación nueva, es un problema nuevo, son preguntas nuevas. ¿Por qué? Porque el aborto siempre ha sido un tema, pero que sea un derecho es nuevo, o es relativamente nuevo. Porque la vida sigue creciendo. Y en continuidad con lo que ha sido la historia, pero profundizando lo que es la revelación, tenemos que ir descubriendo lo que en cada momento hay que decir, o cómo se puede decir, o cómo nos podemos situar. Voy al ejemplo que a mí personalmente me sirve. Si no sirve, vuelvo a decir lo mismo, no me hagáis caso, ¿vale? No os hagáis problema. Génesis 1:2. A mí me parece que esta narración primera de la creación es un ejemplo claro de cómo la revelación aporta en cada época elementos nuevos. En un primer momento, probablemente cuando ese texto se escribe, uno de los objetivos centrales, probablemente el único que se le ocurrió al que lo estaba escribiendo, es que quede claro que solo Dios es Dios. En un mundo en el que se adoraba al sol, a la luna, a la tierra, al oso, al río, a la tormenta, cuando describe la creación y dice cómo Dios ha ido creando el sol, la luna, la tierra, los animales y tal, está diciendo claramente nada de todo eso es Dios. Solo Dios es Dios. Pero si avanzamos más en la historia, ese mismo texto nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso sitúa al hombre en un lugar diferente. Ve el hombre toda la creación, ve los animales y se siente solo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que está queriendo decir que el hombre no es un animal. Tiene una parte animal, lógicamente. Vamos, quiero decir, lo sabemos, y algunos más que otros. Bueno, esto. Pero el hombre no es un animal porque se encuentra solo. Necesita a alguien como yo, carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre. El hombre y la mujer son complementarios. Se nos ha encomendado el cuidado de la creación. Todo esto está escrito en ese texto. Pero en este momento, este mismo texto nos está diciendo
cómo situarnos ante el animalismo, que es un tema nuevo. Si de verdad podemos decir, voy a decir bobadas, no me hagáis mucho caso en esta parte porque voy a decir bobadas. Si de verdad podemos decir que soy el papá de una mascota, que eso es completamente nuevo también. Todo esto también nos ayuda a todo el tema de la relación entre hombre y mujer, violencia de género, hacer una lectura clara en la que nosotros no podemos decir más que esto: somos hueso de mis huesos, carne de mi carne, somos iguales y complementarios. Nos necesitamos el uno al otro. Y todo esto es una lectura nueva, que ha estado siempre escrita, pero que es nueva, ¿por qué? Porque responde a situaciones nuevas. Y todo el tema ecológico. Nunca el mundo había estado en peligro. Hoy lo está. Encontramos en esta lectura cómo ya Dios nos dice: cuidad de la tierra. ¿Me estoy explicando lo que estoy queriendo decir con el ejemplo? Esto está escrito hace muchísimo tiempo, pero sigue siendo luz para los temas que hoy surgen y nos aportan cosas que nuestros abuelos ni soñaron, porque vivían en otra situación. ¿Vale? Por eso me atrevo a decir que una lectura creyente es una condición de posibilidad para profundizar en la revelación y una condición de posibilidad para una vida creyente en todo tiempo y lugar. Porque no vale ni funciona la esclerosis, siempre se hizo así. Esto es así y no se toca. Ni vale ni funciona los sometimientos culturales. Es que todo el mundo lo hace. Es que antes no era así, pero ahora es así. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice esto. Ni esclerosis ni sometimiento cultural. ¿Qué respuesta hay? Lectura creyente. Abrirse a la acción del Espíritu y dejar que Dios nos siga iluminando para crecer y encontrar respuestas en los tiempos en los que estamos. Por eso, caminar sin estar anclados al pasado y encontrando referencias válidas para nuestro aquí y ahora, buscando siempre en todo cumplir la voluntad de Dios. Pues amén. Hasta aquí. Muchas gracias.